Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy vamos a estar repasando a ver qué es el analfabetismo y por qué se da y qué consecuencias tiene el analfabetismo. Para el analfabetismo pueden haber unas causas dependiendo de la franja de edad que tengan los analfabetos. Por ejemplo, si tienen ahora de 80 a 65 años, la gente que no sabe leer ni escribir, puede haber sido por desescolarización, ¿verdad? Por padres sobreprotectores que no les dejaron a esos analfabetos que todavía lo son, de esa época, de hace 50, 60, 70 años, porque tenían padres sobreprotectores que no les dejaron estudiar por prejuicios, por prejuicios de la índole que sea, muchas veces por racismo o por clasismo, ¿verdad? Y esto se dio mucho entre las minorías. Las minorías eran lo que más sobreprotegía a sus vástagos, de forma y manera que sentían un gran prejuicio social por otras etnias que no fueran las suyas, ¿verdad? Esto se daba mucho entre las minorías y por eso los padres, digamos que los sobreprotegían o no sobreprotegían. Entonces, esto era a fin de que no conocieran o no conociéramos gentes de otros grupos o clases sociales, ¿verdad? Esto se daba, no solamente entre las minorías, también se daba entre gente adinerada y aburguesada, pero era a fin de que no conociéramos, por ejemplo, la niña rica no conociera otros grupos sociales, ¿verdad? Entonces no se pudiera mezclar con otras vivencias, ¿verdad? Y no se pudiera enamorar, ¿verdad? Y en el caso de las minorías, pues tirando por lo bajo, para que no se enamoraran de alguien alguien que no les pertenecía a su etnia, ¿verdad? Entonces todos esos eran prejuicios racistas de padres sobreprotectores. Cuando no eran por razones racistas, eran por cuestiones sociales, ¿verdad? Cuando no eran por temas de racismo, eran por temas de clasismo, ¿verdad? Entonces, esto respondía, como digo, a un celo de los padres. ¿Qué les pasaba a los padres? Que no querían la independencia de los hijos porque los padres necesitaban ser siempre para los hijos, entre comillas, lo entrecomillamos el enunciado, quien te dio el ser, quien te dio el ser. Se atribuyeron muchos de esos padres chapados a la antigua, nos decían a los hijos, yo soy quien te dio el ser, ¿verdad? Entonces nunca dejaban que el hijo se realizara y se independizara, ¿verdad? Y le repetían constantemente esto como programación. Yo soy el que te dio el ser. Como yo soy el que te dio el ser, no puedes nunca librarte de mí, ni independizarte de mí siquiera, ¿verdad? Cuando la Torá es contraria. La Torá dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Te tienes que separar sobre todo anímicamente, para que no tome un papel tu padre o tu madre diciendo de que yo soy quien te dio el ser, se hacen un sustituto de Dios, un sustituto de Elohim, ¿verdad? Porque ahí en esa declaración de los padres implícita, quien no lo decía manifiestamente, lo decía encubiertamente, de que yo soy el que te dio el ser, como decían nuestros padres, había ahí por parte de ellos, un sentarse en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios, porque se atribuían algo que solo le corresponde a Elohim, ¿verdad? Porque Elohim sí es quien nos da el ser, pero los padres atribuyéndose eso para que los hijos lo vivieran y lo sintieran como si fuera de esa manera, que han sido ellos los que te han dado el ser y por eso tienes que ser siempre dependientes de ellos, pues eso era un hacerse pasar por Dios. Eso es profundamente anti-Mashiach, profundamente anti-Elohim. Eso es una soberbia contra Elohim, ¿verdad? Quieran admitirlo o no, pero esto es así. Otra razón para no saber apenas leer ni escribir en esas franjas de edad que corresponden hoy, por ejemplo, a gente de entre 65 y 80 años, pueden haber sido por la arrogancia también, ¿verdad? Y esto se dio, esa arrogancia, porque en esos tiempos de niñez, estos hombres o estas mujeres
aún analfabetos, en tiempos de ellos, las escuelas y los profesores a veces no cubrían las necesidades de aprendizaje de las comunidades. ¿Por qué? Porque eran pocos maestros y había pocas escuelas públicas. Ahí sí se cumplía lo que dice Mateo 9:37, que la mies es mucha, pero los obreros a la verdad son pocos, ¿verdad? En Mateo 9:37 lo refleja, y esto era así en la enseñanza. Entonces, pero sin embargo estos niños, aún analfabetos, ya hombres maduros, ancianos, esos niños desescolarizados de hace, por ejemplo, 65 años, luego, sin embargo, tuvieron mejores oportunidades para aprender conforme los centros de enseñanza crecieron y cubrieron más dentro de la sociedad y de las comunidades. Pero ¿qué pasó? Que, como digo, esa arrogancia les mató porque se veían a sí mismos más listos que los profesores. Máxime cuando un profesor a lo mejor tenía 25 años y ellos ya iban cumpliendo años 30, 40, 50, 60, ¿verdad? Se veían a sí mismos más listos que los profesores y tomaban de ese concepto que se dio mucho de la universidad de la vida, ¿verdad? Que no es un concepto malo en sí, pero que si te lleva a renegar de todo conocimiento, entonces sí se convierte en un emblema de vida bastante malo, bastante que deja mucho que desear a ti mismo, ¿verdad? Entonces, ese concepto de la universidad de la vida, pues era empaparse de lo mundano, ¿verdad? Eso era lo que se llamaba yo soy de la universidad de la vida. Pero ese empaparse de lo mundano es lo que les volvió arrogantes, ¿verdad? ¿Verdad? Si contemplas la vida como una universidad, está bien. El problema es cuando tú, una vez que te empapes de las cosas del mundo, te vuelvas arrogante, ¿verdad? Te vuelvas arrogante. Eso sí te mata, ¿verdad? Entonces podían ser los más listos, en verdad, porque muchos de los políticos corruptos actuales salieron de esa escuela de la universidad de la vida, que toma mucho del pillaje y de las minorías, ¿verdad? Del pillaje de las minorías, de la picaresca y todo eso. Pero aunque podían ser los más listos, pues los más listos como inteligencia animal diabólica para enriquecerse ellos, ¿verdad? Pero no para enriquecer a sus semejantes. Pero sin embargo, aunque se hubieran vuelto los más listos, seguían sin saber ni escribir ni leer. Y entonces la calidad de sus vidas se volvía deplorable sin ser conscientes de ellos, de esta situación, de que la calidad de sus vidas se volvía cada vez más deplorable sin saber leer ni escribir. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a leer y escribir, llegas a la esencia de las cosas y entonces sabes que tú lo que buscas no es dinero, sino que lo que buscas es sentirte bien. Y sentirte bien te sientes bien cuando haces bien a tu prójimo, ¿verdad? Entonces esto no llegaban a saberlo nunca, pues esas gentes que renunciaban a ese conocimiento porque se empaparon tanto del mundo, de la universidad de la vida que se llamaba, que se volvieron arrogantes, ¿verdad? Y es curioso, esto es curioso y habla de lo que estamos diciendo, que los analfabetos resultan grandes contables de dinero en muchos casos. Es decir, pudieron haber sido analfabetos o pueden ser analfabetos, pero el dinerillo sí que lo saben contar, ¿verdad? Porque se orientan ¿a qué? Se orientan a llenarse los bolsillos, a que la gente los tome como listillos y todo eso, ¿verdad? Buscan una importancia para que la gente los tenga como listos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué supieron contar el dinerillo y no supieron de letras, no supieron de conocimiento humano, de esencia humana? Porque donde pusieron atención fue en eso, en los cifrados de las cantidades de dinero. Ahí es donde ellos pusieron atención y ahí se volcaron, de manera que no entienden de letras, ni de significados, ni de semántica, pero sí entienden de contar el dinerillo, ¿verdad? Y esto que estamos hablando y lo que vamos a seguir hablando, esto lo pueden vivir gente que también estudie, por supuesto, pero lo que es seguro es que gente que no estudie, gente que se mueva en un analfabetismo intelectual
espiritual, ¿verdad? Esto lo va a tener claro que va a vivir una vida totalmente a medio gas, ¿verdad? Y no va a sentirse nunca realizado como si te sentirías si estudiaras, ¿verdad? Porque principalmente pues aprenderías lo que es la esencia del ser humano, que es la palabra, ¿verdad? Pero si no, se minusvalora la palabra cuando eres analfabeto, cuando no eres preparado, cuando no eres instruido, subestimas la palabra y maximizas la cifra, el número, ¿verdad? Y entonces te vuelves un contable de dinerillo, de calderilla, pero en verdad no sabes ni siquiera lo que es la riqueza. ¿Por qué? Porque no tienes esa mente instructora e instruida para saber en verdad lo que es el significado de la palabra riqueza, vivirlo, ¿verdad? Entonces, las consecuencias del analfabetismo, esto es lo más grave, porque el analfabetismo tiene unas consecuencias nefastas, que son principalmente la idolatría. ¿Idolatría qué? Idolatría que el analfabeto se queda embobado con una mosca que sale por televisión, ¿verdad? Se queda con la boca abierta mirando una mosca que salga por televisión. ¿Por qué? Porque son idólatras, porque son analfabetos y tienen sus referentes televisivos sociales. Por eso se mueven en el analfabetismo. Cuanto más sean analfabetos, más idólatras serán hacia sus referentes televisivos sociales, a los que le cederán la voluntad, porque supuestamente que son versados oradores, cuando todo lo que sale en televisión es guionizado, pero ellos no lo saben, ni lo quieren saber, y esos versados oradores que salen por televisión les han empobrecido a través de la religión, porque también sale por los medios de comunicación las predicaciones y todo eso, y también en lo que antes eran las reuniones físicas, pero les han empobrecido los versados oradores a través de la religión, haciéndoles diezmar a esos referentes que idólatramente se han levantado, han erigido sobre ellos mismos, sobre el trono de su corazón, les han dejado sentarse, esta gente analfabeta o bien espiritualmente o bien intelectualmente. Y entonces a través de la religión los han empobrecido porque son versados oradores y ellos les han cedido su voluntad al verlos como versados, al oírlos como versados oradores. Y también los han engañado y los han empobrecido a través de la ciencia, por supuesto, porque esta gente analfabeta, ya digo, sea de una manera espiritual, anímica o intelectual, ¿verdad? Lo mismo da, de los dos tipos de pobreza y analfabetismo hay y se dan. Entonces, esta gente piensa de esta manera, ¿no? Dice, y esto es la pobreza definida con este ejemplo que les voy a poner. Ellos piensan de esta manera. Piensan, si no lo entiendo es porque será ciencia. Así piensa un idólatra, un analfabeto espiritual o intelectual. Oigan, si no entiendo esto, si es tan complicado, es porque será ciencia. Y no tiene lógica ni coherencia lo que le están diciendo. Pero como es un idólatra, lo ve de esta manera. Oigan, si es tan complicado, será ciencia. Claro. Entonces, claro, te lleva a la más clara, te lleva esa idolatría a la más clara y más generalizada consecuencia, que es una endogamia social o racial. Te casas, te acabas relacionando con gente de tu bloque, de tu barrio, de tu pueblo, de tu clase social, de tu trabajo, ¿verdad? Cada vez más endogámico y cada vez más burbuja, ¿verdad? Y cada vez más encerrado. Lo que está pasando ahora es un reflejo de lo que ha estado pasando todo este tiempo, con gente analfabeta, intelectual o espiritualmente, o las dos cosas. Entonces, esto es la endogamia social o racial, que es lo peor que te puede, a lo que te puede llevar la pobreza, el analfabetismo, ¿verdad? La pobreza espiritual. A lo más grave que te puede llevar esa endogamia, que incluso la gente adinerada y la gente que ha heredado bibliotecas también la tiene. Por supuesto que sí, pero lo que es seguro que si no estudias vas a acabar con esa endogamia social o racial, ¿verdad? Y un mínimo conocimiento de la multiforme gracia de Dios. No vas a tener ni idea, por mucho que lees la Biblia, no vas a tener idea de lo que es la multiforme gracia de Dios que en el mundo se refleja
en sus multietnias, ¿verdad? En 1 de Pedro 4:10, si quieren lo leemos, dice, Dios habla hoy, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, de los dones de Elohim, de la multiforme Gesed, gracia, ¿verdad? Dice, como buenos administradores de los diferentes dones o gracias de Elohim, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Esa es la multiforme gracia de Elohim, gracia de Dios, que esto no lo puedes nunca vislumbrar si te quedas en lo endogámico, si te quedas en una burbuja familiar, social o laboral, ¿verdad? Entonces, te vas a quedar sin conocer si te mueves en esa pobreza espiritual de la endogamia social, a donde te lleva el analfabetismo espiritual o intelectual, te va a llevar a perderte literaturas provechosas, artes que te van a ayudar a tu esencia de ser humano, ciencias o disciplinas que hay que estudiar, aunque estuvieran todas cerradas, hay que estudiarlas, porque de ahí vas a partir a nuevos niveles, a nuevas gradaciones y graduaciones. Entonces te vas a perder también abundantes ideas, ¿verdad? Abundantes ideas, que no todas las ideas son malas, hay un idealismo bueno, ¿verdad? Un idealismo bueno, aunque todo esté satanizado por parte de los que predican la palabra de poder, pero hay ideas buenas, porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón que saca cosas buenas, pero los que te predican ya niegan hasta esa máxima. También te vas a perder entonces ricas cosmogonías, si te mueves en ese analfabetismo intelectual o espiritual, te vas a perder ricas cosmogonías de saber cómo contempla otro el mundo, ¿verdad? Y vas a aprender, eso es aprender de la buena psicología, porque te vas a meter en el otro, vas a empatizar hasta el punto de que entiendas cómo piensa, no para justificarlo, sino para entender cómo obra, ¿no? Entonces todo eso te lo vas a perder. Te vas a perder también lenguas atesoradas, ¿verdad? Lenguas atesoradas que tenemos como humanidad, idiomas, lenguas, ¿verdad? Incluso dialectos, te los vas a perder, y son conceptos que van a ayudar a tu alma, a la formación de tu propia alma, ¿verdad? Todo eso es peso de gloria, todo eso te ayuda a adquirir un peso de gloria, de esplendor, como decía el apóstol Shaul Pablo. Entonces te vas a perder en definitiva también gentes amables que el analfabeto nunca podrá conocer, ¿verdad? Gentes que también aman la palabra. Nada más que por encontrarte con gente que también ame la palabra, merece la pena estudiar, ¿verdad? Pero esto te lo vas a perder y no vas a conocer nunca gente amable si continúas siendo un analfabeto intelectual o espiritual. Entonces, claro, si te quedas ahí, nunca podrás conocer gentes amables, y si no estudias, te vas a quedar la mayoría de las veces en una muy localizada hasta el punto de que vas a acabar relacionándote solo con tu familia, solo con los de tu trabajo, solo con los de tu clase social, ¿verdad? Cada vez más localizada va a ser tu baja estofa en la que te muevas. La mayoría de las veces te vas a inmiscuir y vivir en una cada vez más localizada baja estofa. Y ya para acabar, lo que me pueden alegar, ¿verdad? Con esta apología que estamos haciendo al estudio, me pueden alegar, bueno, entonces explícame Juan 7:15, que se le dice al mismísimo Mesías, de que dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Si no estudió el Mesías, Yahshua, ¿cómo sabía letras sin haber estudiado? Claro, porque él era la letra, porque él era el logos, porque él era y es Yahshua HaMashiach, lo que hay que estudiar en su esencia. Y esto solo se puede hacer a través de multiformes gracias que Elohim derrama, ¿verdad? Ciencias, artes, disciplinas, literaturas, ¿verdad? Legados étnicos del lenguaje ¿verdad? Porque es que para entenderlo y para comprenderlo y para asimilarlo hace falta todo el conocimiento humano, ¿verdad? Y así pues entiendes el logos y lo vives de una manera magnánima, de una manera no bajo mínimos, no para el Cristo te ama, o para repetir
frases hechas y epítetos, sino para vivirlo en su plenitud, ¿verdad? En la plenitud de lo que tú llegues a alcanzar y conocer, ¿verdad? A través de los medios que él pone, que es esa multiforme gracia de Elohim manifestada en gente que estudia, gente que ha estudiado, que descubre. Puedes aprender griego, como fue escrito en la Septuaginta, puedes aprender el hebreo, puedes aprender palabras del latín y puedes enriquecer tu vida para que el logos cada vez esté formado más en ti como ese lucero de la mañana que debía de alumbrar en este tiempo final, ¿verdad? Esa estrella de la mañana que debía de alumbrar y nacer ya en este tiempo final. Y esto lo hemos hecho todos como humanidad. Estamos viéndolo y estamos cada vez renunciando más a la ignorancia, al analfabetismo, a la pobreza intelectual y espiritual, y estamos abrazando cada vez más que Yahshua HaMashiach, que representa lo humano, de ahí viene el logos, la letra, pues en él está el avance social, el verdadero avance social, el verdadero avance humano. Y esto, quien quiera entenderlo, lo entiende, y lo va a entender siempre la gente que estudie y que ame la palabra. La gente que sea idólatra y lo único que quiera es escuchar e idolatrar a referentes que no son, ¿verdad? A referentes guionizados que no son, y referentes encumbrados por la televisión que no son, nunca van a llegar a contemplarlo en su hermosura. Es un privilegio que tenemos nosotros, los que amamos la palabra, ¿verdad? Y todo lo que Él nos ha legado, que son todas las cosas, ¿verdad? Para a través de las cosas entenderlo a Él. Entonces, tengan buen día. Shalom, shalom, besos y abrazos.